Hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente para iniciar a partir de ahora lo que va a ser o lo que va a constituir nuestro segundo examen parcial, y estamos analizando los famosos ingresos del Estado. Ya hemos visto que el Estado, es decir, el gobierno, necesita dinero precisamente para poderlo retribuir a la población a través de obra pública como son pues carreteras, caminos, drenaje, alcantarillado y todo lo que vienen siendo los servicios públicos. En clase anterior recordarán que vimos, compañeros, cuáles son los ingresos o las contribuciones a través de las cuales el Estado y por medio de los ciudadanos, de nosotros, contribuyentes, obtienen los ingresos, que de manera normal, de manera anual, va obteniendo. Sin embargo, como usted bien lo sabe, de repente hay imprevistos. Hay situaciones que vienen a agravar la situación económica de lo que viene siendo el país. Hay problemas por lo general ajenos al ser humano de la naturaleza, como lo estamos viendo ahorita con los huracanes. Como lo vimos desgraciadamente en el temblor del 85, en el temblor del 17, en donde obviamente no se tenían contemplados esas contingencias. No se tenía previsto, pues nadie es adivino, nadie es mago, para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, en un momento determinado, dentro de una sociedad y dentro de un país pueden pasar imprevistos, contingencias, pueden pasar fenómenos naturales que van a afectar terriblemente a la población y que en consecuencia el Estado tiene que echar mano de más dinero justamente para ayudar a esa población, para tratar de solventar sus problemas y por tanto volver a hacer lo que es la obra pública, lo que es las construcciones y demás tipo de cosas. Por eso también se contemplan dentro de lo que vienen siendo los ingresos del Estado, los famosos ingresos extraordinarios. Es decir, todos aquellos recursos que el Estado obtiene por situaciones especiales o situaciones que se presentan imprevistas y que el gobierno requiere inmediatamente obtener dinero para poder satisfacer o poder, mejor dicho, tratar de ayudar a esa situación. De esta manera tenemos los famosos ingresos extraordinarios. ¿Cuáles son los ingresos extraordinarios? Son aquellos ingresos o recursos económicos que recibe el Estado ante imprevistos o contingencias que vienen a afectar lo que viene siendo la marcha de la economía de la sociedad y que requiere de más recursos para poder atender esas demandas. Lo estamos viendo también con el famoso COVID o el COVID-19. Sabemos que hoy muchas empresas cerraron, se vieron forzosamente en la necesidad de tener que cerrar por la situación del distanciamiento y en consecuencia no producían. Entonces estos imprevistos afectan la economía de un país. Estas situaciones perjudican lo que vienen siendo los ingresos o la forma de presupuesto de un gobierno, porque aunque tienen por ahí previsto un fondo de reserva, algo así por el estilo dentro del presupuesto, pues a veces llegan a ser más los daños que lo que se previó. De esa manera vamos a ver de cómo el Estado obtiene ingresos de manera especial ante situaciones especiales o situaciones extraordinarias. Realmente tenemos los ingresos o contribuciones extraordinarias, compañeros. Esos ingresos o contribuciones extraordinarias son las que el Estado va a establecer por situaciones que no se tenían previstas, por contingencias que no se habían contemplado y que obviamente por ser fenómenos de la naturaleza difícilmente se pueden predecir o difícilmente se pueden pronosticar, compañeros. Ante los embates de la naturaleza como son los temblores, ante los embates de la naturaleza como siendo los huracanes, o bien como son las pandemias que afectan a la población, el Estado por tanto necesita mayor cantidad de recursos, mayor dinero, para atender justamente esta situación que se acaba de presentar o que se presenta dentro de lo que viene siendo la ciudad. Requiere el Estado más dinero de lo que ya tenía contemplado o lo que ya llevaba consigo mismo. ¿Cuáles son estos ingresos extraordinarios, compañeros? Pues primeramente están los impuestos extraordinarios. Ya vemos que los impuestos son principalmente la fuente de ingreso de lo que viene siendo el Estado, lo que viene siendo la Federación. Bueno, así como hay impuestos ordinarios, o sea, que normalmente se cobran, el IVA, el ISR, que luego ampliaremos y que ya visualizamos en clase anterior, ante este tipo de contingencias vienen los famosos impuestos extraordinarios a través de una reforma fiscal, que consiste en crear nuevos impuestos, en crear nuevas cargas fiscales para que los contribuyentes entonces abonen más dinero y de esta manera el Estado soluciona su problema. Al establecer yo un impuesto gobierno
en el cual establezco que ahora van a pagar también un tanto por ciento quienes compren, quienes adquieren, quienes obtengan, etcétera. En consecuencia, el Estado obtiene más recursos. De igual manera, cuando el Estado decide incrementar los impuestos. Recordemos que originalmente el IVA se autorizó en el 10% en 1980. Con el tiempo subió un incremento del 15% y después del 18%. Y no descartes que quizás a futuro pueda subir a un 20, a un 25%. Al subir del 10% al 15 y al 18%, comprenderás que en consecuencia el Estado va a obtener mayores ingresos, mayores retribuciones, mayores recursos económicos para poder satisfacer sus necesidades. Todos los gobiernos emprenden esta llamada reforma fiscal. La reforma fiscal es un programa hacendario, un programa, mejor dicho, fiscal, que los gobiernos implantan para precisamente prever los nuevos gastos que pueden enfrentar y en consecuencia va a crear nuevos impuestos, o bien si no crea nuevos impuestos, incrementa los impuestos ya creados. Algo que se ha criticado en el actual gobierno, porque el actual gobierno desde que asumió la presidencia manifestó que no iba a haber ninguna reforma fiscal, que no iba a haber ningún incremento, ningún gasolinazo y que no iba a haber tampoco lo que viene siendo nuevos impuestos. Si usted ha sido juicioso, y por eso siempre les he dicho, hay que estar al tanto de la realidad. En todos los años anteriores, o sexenios anteriores mejor dicho, cada vez que entraba un presidente había una reforma fiscal. Cada vez que había un nuevo gobierno había una nueva reforma fiscal. Aumento de gasolina, aumento de precios, aumento de muchas cosas. Y hasta ahorita no se ha mantenido esa política de no incrementar los impuestos, de no aumentar el IVA y de no aumentar o crear nuevos impuestos. De hecho, ahorita hay algunos artículos pensando en el IVA que tienen tasa cero. Por ejemplo, los libros y la educación. Pero hay muchas voces que están pidiendo a gritos que ya se libere ese tipo de actividad, o ese tipo de producto, y que también se aplique un impuesto. Y vamos a pensarlo de esa manera. Vamos a pensar que los libros, la educación y las medicinas establece el gobierno que va a tener un impuesto del IVA del 3, del 4, sea la cantidad que sea. El simple hecho, imagínate cuánto dinero recibiría el gobierno por concepto del IVA que se aplicara, así fuera un 3% a las medicinas. ¿Cuánta medicina se vende, compañeros, diariamente, constantemente? ¿Cuánto se vende también, compañeros, en cuanto a libros? ¿Y cuántas inscripciones, colegiaturas tenemos en todas las escuelas? Entonces, como puedes ver, ahí tenemos una forma de cómo el Estado fácilmente puede obtener el dinero. Después de todo, las escuelas, quienes dan educación, las librerías, quienes venden los libros, y todo este tipo de situaciones, pues al final ellos solamente lo que hacen es decirle al cliente, le vale 10 pesos más el tanto por ciento, entonces son 12, 13, 14 pesos. Yo me quedo con los 10 pesos y en los otros 2 o 3 pesos los mando al gobierno, vía impuestos, para que él obtenga de esta manera más recursos. Como puedes ver, fácilmente el gobierno puede obtener ingresos en un momento determinado, lo cual, bueno, a lo mismo, pues no hay ningún problema. El problema es que nosotros debemos de cuidar que el gobierno realmente ese dinero lo invierta a la población y le dé, por tanto, la utilidad respectiva. Por eso, ahorita es digno de alabarse, independientemente de nuestras ideologías, lo que ese gobierno está manteniendo de 0 nuevos impuestos, 0 reformas fiscales, 0 incremento a los impuestos, lo cual no quiere decir que se ha mantenido debidamente, sino que él ahora, había muchas personas que no habían pagado impuestos. Hablamos de empresas, de consorcios fuertes, nacionales y extranjeros. Entonces, él lo que ahorita está haciendo es que a través de estos los está obligando a que paguen esos impuestos que no habían tenido, más intereses y cosas por el estilo. Entonces, es así como ha mantenido finanzas sanas que ahorita no han provocado que uno se vea obligado a tener que aumentar impuestos o a tener que crear unos nuevos impuestos. Una forma de cómo el gobierno obtiene ingresos extraordinarios. Y aquí rápidamente viene a mi mente lo siguiente. Recordemos que en 1968, años antes, se había designado a la Ciudad de México, o a nuestro país México, como la sede de los 19º Juegos Olímpicos. Y de esa manera, México por primera vez sería el anfitrión de los Juegos Olímpicos del 68. Preparar
Y ser el anfitrión de Juegos Olímpicos implica para el gobierno de ese país pues una serie de gastos que no tenía contemplados. Construir nuevos espacios, nuevos estadios, modernizar los estadios que tenía, y todo lo que implica recibir una gran cantidad de atletas y una gran cantidad de turistas que vienen con motivo de lo que es las Olimpiadas. En aquel tiempo, una forma en como Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente de México, solucionó el problema para poder obtener mayores ingresos y en consecuencia con ese dinero poder modernizar, poder construir nuevos estadios, una villa olímpica, para que ahí se hospedaran todos los deportistas extranjeros, fue crear el famoso impuesto de la tenencia de los vehículos, que supuestamente se creó nada más por 2 años para poder obtener los ingresos, para poder cumplir con el compromiso de la Olimpiada. Y sin embargo, se mantuvo, y hasta la fecha, a través del referéndum, que al final pues viene siendo una especie de impuesto disfrazado. Como puedes ver, ahí tenemos un ejemplo de cómo se crea un impuesto. El impuesto de la tenencia a los vehículos no existía, pero Díaz Ordaz o su gobierno le dio la respuesta a través de un nuevo impuesto para generar ingresos y en consecuencia destinarlos a lo que vienen siendo los gastos propios de la organización y preparación de los Juegos Olímpicos, la 19ª Olimpiada. Otra fuente de ingresos obviamente son los productos extraordinarios. Recordemos, compañeros, que el Estado vende productos, elabora productos y también proporciona servicios. Por ejemplo, proporciona el servicio de la energía eléctrica, que sigue siendo todavía parte de la Comisión Federal de Electricidad, aunque ya hay empresas privadas que dan también este servicio. Las gasolinas también, el gobierno es el que vende la gasolina a todas, vea la redundancia, los concesionarios, para llevar a cabo todo esto. Y recordemos los famosos gasolinazos. ¿Qué hizo Enrique Peña Nieto cuando estaba en dinero? Pues tan sencillo. Si el litro de gasolina está a 15, lo subo a 18, pues comprenderás que tanta gasolina se consume diariamente que el Estado inmediatamente recibe mayor cantidad de ingresos. Recuerda que la gasolina tiene el famoso IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios. Entonces, si yo aumento el impuesto de un tanto por ciento, en términos, vamos a llamarle monetarios, de 18 pesos la subo a 25, pues imagínate cuánto dinero por litro recibe el gobierno en un santiamén, y de esta manera solventa su situación económica en caso de que quiera tener crisis. Por eso no se extrañe que el gobierno de Enrique Peña Nieto se dieron estos fenómenos, precisamente lo que se comenta o se dice que el gobierno pues había como desfalcado, se ha quedado por tanto sin dinero, o que al menos el dinero que había presupuestado ya no iba a alcanzar para poder cubrir todas sus metas, sus proyectos y demás situaciones. De una forma, pues simplemente aumento la gasolina y obtengo rápidamente el ingreso. Lo que no se esperaba, y esto fue increíble, fue la reacción del pueblo o la reacción de la gente, pues que se opuso a estos gasolinazos, aunque después tú bien lo sabes, para contrastar esto se empezó ahí a hacer actos de rapiña, a robar, a atacar los centros comerciales, a saquearlos. Y de esa manera se distrajo la atención. Bueno, ahí tenemos por tanto otra forma de cómo el gobierno obtiene ingresos. Aumenta el costo de sus servicios, aumenta el costo de sus productos, y con eso el Estado obtiene en un santiamén nuevos ingresos para poder satisfacer lo que vienen siendo las necesidades de la población, las necesidades de la sociedad. Una forma más, que es inclusive la que más han acostumbrado los gobiernos mexicanos desde la época de la consumación de la independencia, en nuestra vida independiente, son los famosos préstamos o empréstitos, compañeros, en donde México, al igual que todos los países, cuando tienen un problema, pues lo más sencillo, al igual como usted y yo, que cuando tenemos o falta de dinero, pues pedimos un préstamo a la familia, préstamo al amigo, préstamo a los cuates, y pues nos endeudamos. El problema es que después pues, somos buenos para pedir, pero no para pagar. Entonces, otra forma en cómo el gobierno o los gobiernos solventan sus deudas y sus compromisos es a través de dar préstamos, créditos o financiamientos o empréstitos, como le quiera llamar, créditos, financiamientos, préstamos, empréstitos a organismos internacionales. Y de esa manera, pues como decimos, a lo mejor tapa el hoyo, pero abre un boquete más grande, porque entonces va a tener que pagar los intereses y la deuda
externa de México no se ha podido pagar precisamente por la misma situación de que se están pagando intereses pero nunca se logra pagar el capital. Pero cuando un gobierno pide, pues comprenderás que no te anda pidiendo 100 millones de pesos o X cantidad, te anda pidiendo miles de millones de pesos. Y el problema de todos los intereses son especiales. Para tal efecto, recordemos que los empréstitos o préstamos que solicitan los gobiernos, pues obviamente no los va a dar ni Bancomer, ni Banamex, ni Citibank, que son bancos que están dentro de nuestro país, dentro del sistema bancario, sino que existen los llamados organismos financieros internacionales. ¿Cuáles son los organismos financieros internacionales? Son instituciones de carácter mundial conformado por varios países, por varias particulares, quienes aportan el capital social y que en consecuencia se van a atrever a dar préstamos, financiamientos, créditos, empréstitos a los países, principalmente los subdesarrollados, los de América Latina, los de América Central, los de África y los de Asia, para poder solventar sus crisis. Uno de esos organismos internacionales es el famoso FMI, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, compañeros, es una institución de financiamiento internacional cuyas funciones son mantener la estabilidad financiera y monetaria internacional, es decir, evitar las crisis económicas, evitar la inflación, evitar la variación de las monedas y evitar, por tanto, las crisis que durante años afectaron al mundo y que México padeció esa situación en los 80s y parte de los 90s. Trata de establecer la estabilidad del sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permitan a los países efectuar transacciones entre sí conversos. En general, el Fondo Monetario trata de establecer una estabilidad monetaria, una estabilidad que permita que no se deprecien o se evalúen las monedas para evitar justamente crisis económicas, devaluaciones, inflación y todo lo que implica problemas para todo el mundo. Ya los que estamos viejitos como tu maestro, pues hemos vivido esas crisis en los años 80, donde subían las cosas pero de forma espantosa, y como te he dicho en otras clases, según ya tienes oportunidad de ir a una hemeroteca, búscate los periódicos de aquellas épocas de los 80 y busca los anuncios de centros comerciales como los existen ahora. Te vas a sorprender cómo había pantalones que te costaban 20,000, 30,000 pesos. Cómo encontrabas pasteles que te andaban costando como unos 7,000, 8,000 pesos, converso. Justamente por las crisis, por la devaluación, la inflación, la depreciación de la moneda y muchos fenómenos más. También tiene por objeto este organismo evitar y ayudar a resolver las crisis económicas, si la falta de dinero, la falta de solvencia de liquidez que llegan a tener algunos países ante crisis, como ya les hemos dicho, las sanitarias o bien crisis o problemas de la naturaleza. Afrontar el crecimiento y aliviar la pobreza. Como vamos a ver, aparentemente son fines muy positivos, son fines muy humanitarios, que un organismo internacional tenga por objeto proporcionar dinero justamente a los países cuando se encuentran en problemas económicos. Aparentemente todo es bueno, pero como te dije al principio, un país que tiene este problema tapa un hoyo, pero seguramente abre un hoyo más grande y en consecuencia el problema se le sigue manteniendo. El Fondo Monetario Internacional, compañeros, a la fecha mantiene una política, ahorita con lo que pasó en el COVID, donde solicita o sugiere a los gobiernos que adquieran financiamiento, que tengan crédito. La mayoría de los países han hecho esa situación. Le piden al Fondo Monetario Internacional dinero y con eso tienen ingresos. En México actualmente no se mantiene esa política. De hecho, si usted ha escuchado las noticias, hay un enfrentamiento entre el Fondo Monetario Internacional y el presidente de México. Porque el Fondo Monetario Internacional le pide a López Obrador que cambie su política fiscal, que establezca una reforma fiscal, que cree nuevos impuestos, que pida financiamiento para poder solventar el problema de la crisis. Y él se mantiene en su macho, como decimos acá, y él ha manifestado que no va a pedir créditos, ni tampoco tiene pensado por el momento hacer una reforma fiscal que implique más impuestos y que implique incremento en la tasa a lo que vienen siendo los impuestos ya existentes. Ahí tenemos el Fondo Monetario Internacional.
Mas no es el único, también tenemos otros que son el Banco Mundial, el BM, compañeros. El Banco Mundial de igual manera da asistencia financiera y técnica a los países subdesarrollados, erradicando la pobreza mediante préstamos, créditos y apoyos económicos. Este Banco Mundial, integrado por instituciones, por gobiernos que aportan capital social y en consecuencia dan financiamiento a los países subdesarrollados. ¿Quiénes son los países subdesarrollados? Los países atrasados económicamente hablando. ¿Quiénes son estos? Pues obviamente lo que es desde México, América Central, América del Sur, lo que es la gran parte, si no es que todos los países africanos, y gran parte de los países de Asia, compañeros, que ante la situación que enfrentan, de por sí su economía endeble, sin crecimiento, sin desarrollo, sin progreso económico, ante una crisis como es la pandemia, ante fenómenos naturales como son los huracanes, las inundaciones, las lluvias, los terremotos, pues quedan devastados completamente estos gobiernos. Y lo único recurso que tienen es justamente acudir a estos organismos, endeudarse, solicitar dinero, y una deuda que se hace después eterna, lo mismo que pasa con nosotros, que al no saber manejar nuestra tarjeta de crédito, que al no saber darle un uso correcto, pues nos endeudamos, dejamos de pagar y con el tiempo nuestra deuda ya es insostenible. De 5,000 pesos que debíamos ya subió a 30,000, ya subió a 35,000, y pues ¿cuándo pagamos esa cantidad? De esta manera ahí tenemos otra institución que tiene por objeto financiar o dar crédito o préstamos a los países subdesarrollados. Es decir, va destinado para ellos porque son justamente los que requieren, los que necesitan este financiamiento. Y una tercera y última institución es el Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID. El BID o Banco Interamericano de Desarrollo fomenta el desarrollo de América Latina y lo que viene siendo el Caribe, contrarrestando los índices de pobreza extrema y logrando el desarrollo regional sustentable sin daño al medio ambiente. Todo suena muy bonito, pero en esencia simplemente es: te doy dinero, te endeudas y por tanto te tengo todavía bien atrapadito porque vas a seguir pagando una deuda de miles de millones de dólares que va a ser impagable, pues casi hasta dentro de 40 años y hasta más. Recuerda que México viene arrastrando una de las deudas externas más elevadas, que la deuda en nuestro país empezó desde el gobierno de Guadalupe Victoria, y hablamos de los años 1825, 1820 y tantos. En Guadalupe Victoria asume el poder, y con motivo de la lucha entre liberales contra conservadores, entre lo que venían siendo estos bandos, pues los gobiernos después de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, todos los gobiernos han acudido a este tipo de solución. Tan sencillo que vamos a pedirle a esos organismos que nos den dinero, y ellos pues gustosos dan dinero. A cambio saben que reciben grandes ganancias. Y reitero, hay que pues alabar la política que actualmente mantiene el presidente de no comprometer a México con más deudas, con más incrementos. Si usted recuerda, y por eso te lo voy a repetir, hay que leer mucho el periódico, los gobiernos de todos los presidentes que han sucedido a López Obrador han manejado esa política. Han tenido esa política de que inmediatamente hay una contingencia, un problema, pues pedimos dinero al BID, pedimos dinero al Banco Mundial, pedimos dinero al Fondo Monetario Internacional. Y reitero, aunque solucionamos aparentemente el problema, aparentemente lo solucionamos, a la larga, como todo préstamo, pues sale peor. Como dicen por ahí también, coloquialmente, salió más caro el caldo que lo que vienen siendo las albóndigas. Ahí tenemos, por tanto, otra forma de solventar sus compromisos el Estado, el gobierno, a través de los préstamos, financiamientos, créditos que otorgan empréstitos estos organismos internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos ahora con un nuevo tema, compañeros, que son los elementos de los impuestos. Ya visualizamos en clase anterior qué son los impuestos, y de alguna manera vemos también los sujetos de la acción fiscal. Ya vemos que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, el que exige y el que debe de pagar. El sujeto activo viene siendo las autoridades fiscales,
Y el sujeto pasivo vienen siendo las personas físicas, las personas morales, los contribuyentes. Los que de acuerdo y por mandato de la Constitución, que también ya vimos, estamos obligados a contribuir a los gastos que lleva a cabo el Estado para que él pueda cumplir con los servicios públicos que la sociedad requiere. Vamos a ver cuáles son estos elementos, lo que vamos a entrar ya próximamente a ver lo que es el IVA, el impuesto a la renta, el IEPS y otro tipo de impuestos. Los autores no se ponen de acuerdo, créeme, porque hay unos que, por ejemplo, no toman en cuenta la fuente del impuesto o lo toman como otro concepto. Hay otros que no hablan de la deuda tributaria, en fin. No hay un acuerdo exacto sobre cuántos son o cuáles son los elementos de los impuestos. Nosotros, para efectos de clase y efectos de examen, vamos a manejar estos. Ya si a futuro, como lo he dicho un montón de veces, que es el problema de las ciencias sociales y las humanísticas, como es el derecho, que no tenemos conocimiento y ciencia exacta, sino que de acuerdo al criterio de cada profesionista o de cada autor, va determinando lo que él estima correcto. Y nosotros, como lectores de ellos, pues bueno, con nuestro criterio determinamos quiénes sí y quiénes no. De esta manera, en términos generales, los elementos de impuestos son el sujeto activo, el sujeto pasivo, la materia o objeto de imposición, o también llamada objeto tributario, el hecho imponible o hecho tributario, la base imponible o tributaria, la tasa o cuota tributaria, la deuda tributaria y la fuente del impuesto. Son en total 8 elementos que integran o que son parte de lo que vienen siendo los impuestos, considerados como las principales fuentes de ingresos, principales fuentes de riqueza de lo que obtiene el Estado para solventar lo que vienen siendo sus gastos. Analicemos uno por uno estos elementos para tener una mejor visión de cómo se manejan los impuestos, de cómo se establecen los impuestos. Primeramente, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Hay varios tipos de sujetos pasivos. En primer lugar, son sujetos pasivos, y por sujetos pasivos entendemos las personas, los contribuyentes, que están obligados por mandato de la ley a apoyar o a contribuir con los gastos públicos que tiene el Estado. Recordamos que los impuestos no son un favor o una gracia, sino son una obligación, en donde la ley, perdón por la redundancia, nos obliga a tener que contribuir con esos gastos que requiere el Estado. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Número uno, son tanto las personas físicas como las personas morales, los mexicanos como las empresas mexicanas, que están obligadas a pagar con motivo de sus actividades productivas, de sus ingresos, pagar lo que vienen siendo los impuestos. ¿Sí? ¿Quiénes son estos pasivos? Primeramente, son las personas, los mexicanos, y las empresas mexicanas que están obligadas a pagar lo que vienen siendo sus impuestos. ¿Quiénes más constituyen los sujetos pasivos? Las personas físicas y las personas morales extranjeras. También los extranjeros y las empresas extranjeras van a pagar impuestos, siempre y cuando su principal fuente de riqueza, siempre y cuando sus principales ingresos o lo que vienen siendo sus actividades productivas se estén realizando dentro de nuestro país, compas. Las empresas extranjeras y los extranjeros, personas físicas, también van a pagar impuestos en México, siempre y cuando sus ingresos, sus actividades productivas o donde obtienen esos ingresos se estén desarrollando o se lleven a cabo dentro del territorio nacional. Obvio, si es una empresa extranjera que no trabaja en México, que no ofrece servicios ni productos en México, pues es obvio que no vamos a poderle cobrar a esa empresa impuestos. En cambio, si es una empresa extranjera, se establece aquí, genera riqueza, genera ingresos, obtiene recursos en nuestro territorio, en consecuencia, aunque es extranjero, es una persona que también debe de ser un sujeto pasivo y debe de contribuir a los gastos que tiene el Estado. Y usted mejor que yo, sabemos que actualmente en México hay muchas empresas extranjeras que operan en nuestro país, que sus ingresos los llevan a su país de origen, pero que por mandato de la ley, al obtener aquí esos ingresos, esos recursos, la ley también los obliga a pagar impuestos, sea persona física o sea persona moral o jurídica.
Ahí tenemos 4 de ellas: Microsoft, Apple, 5, Iowa, Longi, Jetro, y me quedo corto con la gran cantidad de empresas transnacionales o mundiales que tienen sus asientos aquí en México y que por tanto tienen que contribuir a los gastos del Estado. Lo mismo pasa en otros países. Si una empresa mexicana está en otro país y ahí obtiene también riqueza, obtiene dinero, es obvio que ese país va a pedir a la empresa mexicana que también tengan que contribuir, tengan que pagar con lo que son las contribuciones del Estado. También son personas físicas, sujetos pasivos, los países o estados extranjeros, siempre y cuando los tratados internacionales o los convenios internacionales así lo establezcan. Así es. Con el motivo del Tratado de Comercio, como usted bien sabe, hay muchos intercambios entre los gobiernos de México y los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos, pero principalmente también las empresas de ambos países o de dichos países. De tal manera que si en un tratado internacional se establece que los países deben pagar impuestos o contribuciones, pues el Estado, la Federación, por tanto, también puede ser sujeto pasivo. Es decir, no podemos entender que el Estado es solamente sujeto activo. Si con motivo de un tratado internacional, de un convenio internacional, se establece que los Estados mutuamente realizan pagos o contribuciones a los gobiernos, en consecuencia, esto está permitido, esto está legalizado. También son sujetos pasivos del impuesto los países o estados extranjeros, siempre y cuando se haya establecido previo tratado internacional, previo convenio internacional entre los países para que mutuamente se cobren impuestos y mutuamente se vean obligados, o sean, mejor dicho, sujetos pasivos. Aunque no lo creas, y hasta parece así como de risa, también pueden ser o pagar contribuciones el mismo Estado. Así es, la misma federación, las mismas entidades federativas que son las que recaudan el dinero, las que tienen los contribuyentes los ingresos, también no son exentas de que alguna ley en específico, llame como se llame, puede obligar a que las entidades federativas, los estados y a que la federación también contribuyen a los gastos, causando cierto porcentaje o cierta tasa, para que de esta manera pase a lo que viene siendo el erario, pase a lo que viene siendo la sociedad. La federación y las entidades federativas también, compañeros, pueden ser sujetos pasivos, personas que están obligadas a pagar lo que vienen siendo los impuestos y demás contribuciones. Ahora vamos con el sujeto activo. En términos generales, el sujeto pasivo son las personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, que deben o están obligadas a pagar impuestos por mandato de la ley, siempre y cuando su fuente de riqueza o sus principales ingresos o sus actividades productivas estén dentro del territorio nacional, dentro del territorio mexicano. ¿Sí? Bueno, en términos generales, esto es el sujeto pasivo. Personas físicas, personas morales, tanto nacionales como extranjeras, incluyendo o excepcionalmente al Estado, a la Federación, a las entidades federativas, que por el mandato de la ley están obligadas a contribuir con los gastos públicos y aportar, por tanto, recursos vía impuestos, vía aprovechamientos, vía aportaciones, etcétera. ¿Sí? Nosotros, mal que bien, bien que mal, vamos a ver cuáles son esas autoridades fiscales. De hecho, ya las vimos en clase anterior. En clase anterior vimos que las principales autoridades fiscales son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo que viene siendo el SAT. Y también en clase anterior ya vimos las principales facultades que tiene la SHCP en materia fiscal. Aclarando que, aunque la SHCP maneja las finanzas y maneja también los ingresos del Estado, los famosos tributos, Hacienda tiene otro tipo de actividades, otro tipo de funciones que no necesariamente son fiscales. Pero al menos la principal autoridad, como vimos en clase anterior, en materia fiscal, viene siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es la que maneja, de hecho es a la que físicamente llega todo el dinero, la que distribuye el dinero, cómo va a quedar destinado a las entidades federativas,
a las actividades productivas y a todo lo que implica todo esto, compañeros. La otra autoridad fiscal o el sujeto activo que también ya vimos en clase anterior es el famoso SAT, el sistema de administración tributaria, donde desglosamos sus principales actividades, sus principales atribuciones. Y aunque estas dos, compañeros, Hacienda y el SAT, constituyen lo que viene siendo las principales autoridades fiscales, no son las únicas. No son las únicas que se encargan de establecer, de cobrar lo que vienen siendo los recursos o las contribuciones a cargo del sujeto pasivo, a cargo de las personas físicas o morales, nacionales como extranjeras. Forman también parte de estas autoridades fiscales encargadas de cobrar los impuestos, encargadas de hacer efectiva la obligación de cooperar y hacer contribuciones el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué el Instituto Mexicano del Seguro Social? Porque recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que está para el caso de las aportaciones de seguridad social y en consecuencia el que proporciona los servicios de seguridad social. Sabemos que el Estado ha creado un organismo descentralizado llamado IMSS, para que a través del IMSS o del Seguro Social, como se conoce coloquialmente, los derechohabientes puedan por tanto recibir las llamadas prestaciones de seguridad social que vimos también ya en clase. Las medicinas, la atención médica, la hospitalización, los materiales de curación, la rehabilitación, intervenciones quirúrgicas, incluyendo prótesis, incluyendo indemnizaciones o pensiones, con motivo de algún accidente o algún riesgo de trabajo con personas. El IMSS está facultado como autoridad fiscal porque obviamente él se encarga de cobrar las contribuciones de asistencia social, las llamadas cuotas obrero-patronales, donde una parte del gobierno, una parte el patrón y otra parte de los trabajadores aportan para que de esta manera, con estas cuotas o esas contribuciones, pueda por tanto el IMSS tener los hospitales, los medicamentos, tener las camas y todo lo que implica el mantenimiento y el sostenimiento de un hospital para proporcionar servicios sociales o servicios médicos a lo que viene siendo la población. El IMSS, dado que él es el que ofrece y da los famosos servicios o la seguridad social y por tanto los servicios de seguridad social, el IMSS está facultado para llevar a cabo la recaudación, el cobro de este tipo de aportaciones. Nueva situación por lo que se refiere al Infonavit, al Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, a través de los cuales el trabajador obtiene crédito, obtiene financiamiento para adquirirse de un pequeño patrimonio, de una casa, de un departamento, de una vivienda. Y como este cobro no lo hace el SAT, no lo hace Hacienda, sino lo hace justamente el propio Infonavit para obtener los recursos, construyen unidades habitacionales y por tanto el trabajador, el obrero pueda tener acceso a una casa, a una vivienda. Ahí tenemos por tanto la importancia del Infonavit como autoridad fiscal autorizada para recaudar las aportaciones de seguridad social que los trabajadores proporcionen. Cabe destacar que tanto el IMSS como el Infonavit son instituciones a favor de los trabajadores de empresas privadas. Es decir, aquellos que trabajan en una empresa privada que no pertenece al gobierno van a recibir estos servicios de crédito para la adquisición de un terreno, de una casa. Van a hacerlo a través de este tipo de organismos descentralizados. El IMSS y el Infonavit para efectos de trabajadores de empresas privadas. Aunque algunos organismos descentralizados del gobierno federal también están dentro de lo que viene siendo el régimen del IMSS y el régimen de lo que viene siendo el Infonavit. Otra autoridad más que también se maneja en lo que viene siendo, compañeros, este tipo de instituciones es la famosa Comisión Nacional del Agua. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que el agua es un servicio que proporciona el Estado. Y este servicio pues lo tiene que hacer a través de una red de tuberías, una red, compañeros, muy compleja que atraviesa toda la sociedad, o toda la ciudad, mejor dicho, que atraviesa toda la ciudad,
y que de esta manera llegue el agua a las casas, a los departamentos, a los edificios, a las oficinas. Entonces, todo este servicio que proporciona Conagua, Comisión Nacional del Agua, implica una serie de gastos fuertes, una serie de gastos que en consecuencia se tiene que pagar. Y la forma de pagarlo es justamente a través de los beneficiarios. ¿Quiénes son los que se benefician del agua que nos trae la Comisión Nacional del Agua? Pues nosotros, los ciudadanos. En corresponsalía a esta situación, entonces nosotros vamos a pagar lo que viene siendo el servicio del agua, vamos a hacer nuestros pagos respectivos, y de esta manera el gobierno, o mejor dicho, Conagua, pueda por tanto tener dinero para poder llevar a cabo pues la modernización de la tubería, las nuevas instalaciones y cosas por el estilo, lo que significa el famoso drenaje o lo que es el famoso sistema de agua. Conagua, por tanto, se convierte también en un organismo fiscal, en una autoridad fiscal, en un sujeto activo, por la facultad que tiene justamente para cobrar el servicio del agua que le está proporcionando a los habitantes de una ciudad, de una población determinada. Otra autoridad que tal vez no a nivel de lo que viene siendo Hacienda o lo que es el SAT, es la Comisión Federal de Electricidad. También es un organismo descentralizado que tiene por objetivo principal proporcionar el servicio de energía eléctrica, el servicio de la luz a toda la población. Y generar la energía eléctrica requiere de plantas, requiere de postes, requiere de cables, requiere inclusive de alta tensión, requiere de una gran cantidad de cosas para que todos, aun en lugares más apartados, aunque todavía hay excepciones, pueda recibirse el servicio de la luz. El Estado me da un servicio que es la luz. Yo debo corresponderle al Estado pagándole por tanto lo que viene siendo ese servicio. Y entonces tenemos las otras contribuciones a través de las cuales el Estado va obteniendo lo que viene siendo el dinero, lo que viene siendo los famosos ingresos. De esta manera, en toda relación fiscal, no se te olvide, con principales elementos tenemos a un sujeto activo y a un sujeto pasivo. El sujeto activo viene siendo el fisco, como se le conoce, o la autoridad fiscal, como también se le denomina. Y aunque dos son las principales autoridades fiscales de establecer, de recaudar, incluso de sancionar la falta de contribuciones por parte de los ciudadanos, son tanto Hacienda como el famoso SAT. Pero tenemos que tomar en cuenta que no son las únicas autoridades, sino que además hay otras autoridades fiscales con facultades fiscales que se encargan de que se cumpla con el objetivo de dar o contribuir a los gastos públicos de lo que viene siendo el Estado. Como lo vemos, ahorita está el IMSS, está el Infonavit, ya vemos otras instituciones que dado que venden productos que elabora o fabrica el Estado, o bien dado que el Estado proporciona servicios del registro civil, actas de nacimiento, actas de matrimonio, de divorcio, etcétera, servicios como son la energía eléctrica y servicios como son la gasolina o los cuestiones y de hidrocarburos. A través de estos organismos descentralizados es como el Estado entonces va generando riqueza y va obteniendo lo que vienen siendo los ingresos, precisamente para que el Estado pueda hacer esas necesidades. Yo Estado te voy a proporcionar a ti, población, la luz, el alumbrado público, justamente para que tengas ese servicio y en consecuencia tener una vida más cómoda, una vida de mayor bienestar. La forma de mantener esa situación es justamente pues cobrarte ese servicio, fijarte un precio por el consumo de energía eléctrica o el consumo de agua, y de esa manera darle mantenimiento a la planta o darle mantenimiento a las instalaciones y realizar lo que vienen siendo nuestros pagos, nuestros cobros. Cabe resaltar que estos organismos, como son la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, el ISSSTE, como son el CONAGUA y la CFE, son organismos descentralizados, que aunque dependen del gobierno, entonces significa que tienen autonomía para manejarse por sí mismos y tener patrimonio propio. De esa manera, el IMSS obtiene el dinero de sus derechohabientes, de sus contribuyentes, y a su vez te lo regreso, construyendo nuevos hospitales, nuevas clínicas,
dando la medicina, los medicamentos a los pacientes que así lo requieran, a los pacientes que así lo vienen necesitando. Sujeto activo, por tanto, es el que se obliga, mejor dicho, el que obliga a que los otros le trabajen o le hagan algún tipo de servicio. Con esto, compañeros, pues terminamos lo que viene siendo nuestro curso. Vamos a dejarlo aquí para que ahorita empecemos la siguiente clase y tener un poquito de tiempo para Zoom, que es importante tener el Zoom. Entonces, jóvenes, en unos cuantos segundos iniciamos la segunda clase para después iniciar lo que viene siendo el Zoom. Nos vemos ahorita en unos segundos para iniciar la segunda clase, jóvenes.